¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Bienvenidos a esta exploración personalizada. Hoy nos enfrentamos a una imagen que ha marcado la imaginación colectiva durante siglos, ¿verdad? Sacada directamente del Apocalipsis, hablamos del segundo sello y su terrorífico caballo rojo. Efectivamente, una figura icónica donde las haya. Tenemos sobre la mesa unos extractos titulados El caballo rojo, guerra y juicio. Y nuestra misión hoy, es clara. Vamos a meternos de lleno en Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. Queremos intentar entender qué hay detrás de esta visión de guerra, qué simboliza y cómo se ha interpretado. Porque, ojo, la imagen es potente. Muy potente. Sale a escena un jinete montado en un caballo de un rojo intensísimo, casi como el fuego, ¿no? Armado con una espada enorme y con una orden muy clara: acabar con la paz. Vamos a ver qué significa todo esto. Exacto. Y para entenderlo bien, hay que recordar dónde estamos. El Apocalipsis de Juan es un libro complejo, lleno de visiones, de símbolos. La figura clave es el Cordero, que representa a Jesucristo, y está, abriendo los sellos de un rollo misterioso. Cada sello que rompe, desata algo. Y estamos justo en el segundo. El segundo de 7, ¿no? Eso es. Justo antes se abrió el primer sello, salió un caballo blanco, que muchos interpretan como símbolo de conquista, a veces una falsa paz, incluso otros ven ahí la expansión del Evangelio. Hay debate. Sea como sea, lo que viene ahora, este caballo rojo, supone un giro radical. La cosa se pone mucho más violenta, ya sin disimulos. Pues vamos directos al texto, entonces. Apocalipsis 6, versículo 3. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía: ven. Vale, aquí ya surgen las primeras preguntas clave, ¿no? ¿Quién es este Cordero y ese ser viviente? ¿Qué poder tiene esa orden, ese ven? Preguntas esenciales, sí, para no perdernos. El Cordero, no es otro que Jesucristo. El capítulo anterior del Apocalipsis lo deja clarísimo. Es el único digno de tomar ese rollo y abrir los sellos. Que sea él quien los rompa es un detalle teológico fundamental. Según las fuentes que manejamos, nos dice que todo lo que pasa, incluso estos juicios tan tremendos, está bajo su control, bajo la soberanía divina. Entendido. ¿Y los seres vivientes? Y los seres vivientes, son unas figuras fascinantes que aparecen en el capítulo 4, rodeando el trono de Dios. Son 4. Subían a interpretarse como representantes de toda la creación alabando a Dios. En este momento, el segundo de ellos actúa casi como un heraldo, ¿sabes? Como si diera la señal para que se manifieste el siguiente juicio. Vale. Y esa orden, ven, no es una invitación amable, es un mandato, con autoridad. Pone en marcha toda la maquinaria de este jinete destructor. Entendido el quién y el cómo. Entonces, se da la orden y... Versículo 4. Entonces apareció otro caballo de color rojo. El color aquí salta a la vista, rojo. Pero parece que el griego original, pirros, no es un rojo cualquiera, ¿verdad? Exacto, no es un rojo apagado, digamos. Pirros evoca un rojo fuego, un rojo brillante, intenso, casi llameante. Piensa en el color de las llamas. El simbolismo es brutal y casi universal. El rojo nos lleva directos a la sangre, a la violencia, a la guerra. Es un color que impacta mucho. Claro. Además, piensa en la gente que leía esto en el siglo I, ¿no? En pleno Imperio Romano. Ese rojo intenso podía recordarles fácilmente a Marte, su dios de la guerra, siempre asociado a ese color. Es un código visual muy potente para ellos. Y el contraste con el caballo blanco del primer sello es tremendo, ¿verdad? Si el blanco era conquista, quizás incluso una paz tensa o engañosa, este rojo es la guerra abierta, la violencia cruda. Totalmente. Es una escalada clarísima. Se pasa de una situación de posible tensión o dominio, a la explosión del conflicto directo y sangriento. Aquí no hay sutilezas. La cosa se pone aún más clara con lo que sigue en el versículo 4. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Dos cosas me llaman la atención aquí. Primero, esa gran espada. El griego dice machaira megale. ¿Qué nos dice ese detalle del arma? Ajá. Y segundo, esa frase que parece crucial. Se le dio autoridad. ¿Quién se la da? ¿De dónde viene? Muy bien visto, porque ambos detalles son clave. Empecemos por la espada, la machaira megale. Una machaira era normalmente una espada corta, la que usaban los soldados romanos a menudo para el combate cuerpo a cuerpo. Ah, mira. Que aquí se diga que es grande, megale, enfatiza su poder destructivo, ¿no? Su capacidad letal. Pero, ojo, no necesariamente simboliza solo la guerra entre ejércitos organizados. Podría apuntar a algo más caótico, más visceral. La masacre, la violencia civil, el asesinato a gran escala. Uf. De hecho, en la palabra que usa el texto un poco más adelante para describir el resultado, es sfazoe, que significa literalmente degollar, matar de forma violenta. Es una imagen de brutalidad extrema, de conflicto interno salvaje. Madre mía, degollar. Eso sí que es gráfico. ¿Y lo de la autoridad? ¿Qué implica eso de se le dio?
Pues implica algo teológicamente muy importante según la fuente. La frase se le dio, edeuthea auto, en griego, indica que el poder de este jinete no es suyo por derecho propio, ¿sabes? No se lo ha tomado él, le ha sido concedido. Vale. ¿Y por quién? Según la interpretación teológica común de estos textos, que Dios cause el mal, o quiera la guerra, sino que, en el marco de esta visión apocalíptica, la guerra se entiende como una consecuencia permitida. Una consecuencia del alejamiento humano de la paz divina, del pecado, y forma parte de un juicio más amplio que se está desarrollando. Lo que subraya, en el fondo, es la soberanía de Dios. Claro. Incluso en medio del caos más espantoso, Él sigue teniendo el control final. O sea que incluso la violencia más desatada ocurre dentro de unos límites permitidos, por decirlo así. Y la misión específica de este jinete es... Y esto es más profundo de lo que parece, ¿eh? No habla solo de declarar la guerra entre países. Habla de romper la Irene, la paz en griego, de destruir el orden social, la seguridad cotidiana, la pax que tanto valoraban los romanos. Es el colapso de la armonía interna, de la confianza entre las personas. Es la guerra civil, el conflicto dentro de las comunidades. Entiendo. Y la consecuencia directa, el resultado de quitar esa paz, se describe sin pelos en la lengua al final del versículo 4, para que se matasen unos a otros. Algunas traducciones ponen «y hubo guerra y masacre por todas partes». Esto encaja perfectamente con lo que decía el de la macheira y el esfazo, ¿no? La violencia interna. Exactamente. La frase griega original es «ina alelos sfaxosin», que se traduce literalmente como «para que se degollasen unos a otros». Es una imagen espeluznante de conflicto fratricida, de violencia interna sin control, la humanidad vuelta contra sí misma. ¡Qué fuerte! Y esto no es algo aislado en la Biblia, ¿eh? Conecta con advertencias que ya encontramos en los Evangelios. Por ejemplo, en Mateo 24, cuando Jesús habla de las señales de los tiempos, y menciona guerras y rumores de guerras, y que se levantará nación contra nación, y reino contra reino. El Apocalipsis como que retoma y amplifica esa idea. ¿Y el alcance de todo esto es local o más bien global? Pues la frase quitar la paz de la tierra, ectes ges, sugiere un impacto global. Ge puede referirse a la tierra en sentido amplio, a la humanidad entera. No parece algo limitado a una sola región, sino un fenómeno que afecta al mundo conocido, o incluso a todo el planeta, según cómo se interprete la escala del Apocalipsis, claro. Bien, bien. Hemos desmenuzado el texto palabra por palabra, ese rojo fuego, esa espada terrible, la orden de matar. Pero claro, una imagen tan potente como la del jinete rojo no se queda solo en el análisis léxico. A lo largo de los siglos, ¿cómo ha resonado esto? ¿Qué han visto diferentes intérpretes en este jinete? O sea, ¿cómo se ha entendido? Es una pregunta clave, sí, porque el Apocalipsis es probablemente uno de los libros que más interpretaciones ha generado en la historia. Sin casarnos con ninguna, podemos ver las grandes líneas de pensamiento que han surgido. A ver, por un lado está la visión que llaman preterista. Estos intérpretes tienden a pensar que la mayoría de estas visiones se cumplieron ya en el siglo I. Ajá. Para ellos, el caballo rojo podría representar las guerras civiles romanas, las revueltas judías contra Roma, o la brutalidad que acompañó la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Lo ven como algo del pasado. O sea, historia antigua, básicamente. Exacto. Luego está la visión idealista o simbólica. Para ellos, el jinete rojo no es un evento histórico concreto, ni pasado ni futuro. Es un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De una realidad humana constante, la guerra, la violencia, la tendencia autodestructiva que forma parte de nuestra condición caída. La guerra como una constante trágica en la historia. Como si el jinete rojo estuviera siempre cabalgando, de alguna manera. Una presencia continua. Algo así, ¿sí? Por otro lado, la visión futurista es muy popular en algunos círculos. Creen que estos sellos describen eventos literales que ocurrirán en el futuro, justo antes del fin del mundo, en un período que llaman la Gran Tribulación. Para ellos, el caballo rojo predice guerras futuras, quizás a una escala global nunca vista. Guerras literales y futuras, entonces, vale. Eso es. Y finalmente hay enfoques intermedios, como la visión progresiva o histórico-escatológica. Estos ven un patrón que se repite. Entienden que juicios como la guerra, el caballo rojo, se han manifestado muchas veces a lo largo de la historia, quizás con creciente intensidad, y que tendrán un cumplimiento final y culminante en el futuro. Ven tanto la repetición histórica como la culminación futura. Es fascinante ver cómo una misma imagen puede leerse de formas tan distintas, ¿no? Refleja quizás las preocupaciones de cada época, supongo. Y este jinete, el rojo, no cabalga solo. Es parte del famoso cuarteto, los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Cómo encaja ahí? ¿Hay alguna lógica en el orden en que aparecen? Sí, es una lógica bastante sombría, la verdad. La secuencia de los 4 jinetes se interpreta a menudo como una cascada de calamidades, una cosa llevando a la otra. Fíjate, primero, el caballo blanco. Como decíamos, se interpreta de varias formas. Conquista, poder imperial, una falsa paz tensa, o para algunos incluso la expansión del Evangelio. Sea como sea, parece poner en marcha la secuencia. El que abre el baile, por así decirlo. Exacto. Inmediatamente después llega nuestro protagonista de hoy, el caballo rojo. Simboliza la guerra, la violencia que estalla. Es como la consecuencia natural de la conquista o la ruptura de esa paz precaria, el conflicto abierto.
La paz se rompe y llega la sangre. Lógico y terrible. Y lo que viene después es, pues igual de lógico y terrible. El tercer jinete monta un caballo negro, lleva una balanza y simboliza la hambruna, la escasez, la crisis económica brutal. ¿Y qué suele seguir a las grandes guerras? Pues eso, la destrucción de cosechas, el colapso del comercio, la inflación desbocada, la hambruna. Claro, la guerra arrasa con todo, incluida la comida. Tiene sentido. Así es. Y el cuarto y último jinete cierra el círculo de la destrucción. Monta un caballo pálido o amarillo verdoso. El griego usa la palabra kloros, que evoca un color cadavérico, enfermizo. Su nombre es, directamente, muerte. Y el Hades, el reino de los muertos, le sigue de cerca. Este jinete tiene permiso para matar con la espada, guerra, con hambre, con pestilencia, las enfermedades que a menudo acompañan a la guerra y la hambruna, y con las fieras salvajes. Es como la suma de todas las desgracias anteriores. Vaya panorama. Es una secuencia demoledora, de verdad. Lo es. Y esta progresión refuerza ese mensaje teológico que veíamos antes, ¿no? La guerra, el hambre, la muerte. Se presentan en esta visión como juicios divinos permitidos, sí, pero también como las consecuencias casi inevitables del pecado humano, de la rebelión contra el orden de Dios, del rechazo a su paz. Es un cuadro de causa y efecto desatado, por la propia humanidad. Es una imagen durísima. Guerra, masacre, caos, degollamientos. Después de analizar todo esto, ¿qué podemos sacar en claro? ¿Hay algún mensaje para reflexionar hoy, más allá de la descripción de la violencia y el juicio en sí? Pues mira, aunque la imagen es oscura, las fuentes subrayan varias claves importantes que se pueden extraer de este pasaje. La primera, que ya hemos mencionado, es la soberanía divina. Por muy caótico y aterrador que parezca todo, la visión insiste en que Dios sigue al mando. La autoridad del jinete es dava, ¿recuerdas? No es un poder autónomo. La historia, incluso en sus momentos más negros, no se le escapa de las manos. Eso puede ser, un ancla en medio de la tormenta. Una perspectiva de control último, incluso sobre el mal. Interesante. Exacto. Segundo, la consecuencia del pecado. La visión no presenta la guerra como algo que surge de la nada. La muestra como el fruto amargo de una humanidad que se aleja de Dios y de su paz. Hay un eco aquí de lo que dice la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? La fuente de la violencia está dentro. O sea que la guerra exterior refleja una guerra interior, de alguna forma. Esa es la idea que transmite el texto, sí. Tercero, funciona como una advertencia muy seria. Es una llamada a considerar las consecuencias devastadoras de elegir el camino de la violencia, del conflicto, del rechazo a la paz y a la autoridad divina. Es una llamada implícita al arrepentimiento, a cambiar de rumbo. Una advertencia potente. Y por último, y esto es fundamental para no quedarse solo con la oscuridad, hay una esperanza última. El libro del Apocalipsis no acaba con los jinetes ni con la destrucción, ni mucho menos. La visión final es de restauración total, de un cielo nuevo y una tierra nueva donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Eso está en los capítulos 21 y 22. La violencia, la guerra, la muerte no tienen la última palabra en el plan global que presenta el libro. Eso es importante recordarlo, sí. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos explorado, el segundo sello, con su caballo rojo y su jinete armado, es un símbolo potentísimo, un símbolo de la guerra desatada, de la violencia que rompe la paz y enfrenta a unos contra otros. Un juicio que, desde la perspectiva del texto, ocurre bajo el permiso y el control soberano de Dios. Eso es. Hemos visto ese contraste brutal entre la paz, sea la paz divina o la frágil paz humana, y esa tendencia terrible a la autodestrucción, a la violencia mutua que emerge cuando esa paz se quiebra. Exacto. Y la conclusión teológica que se desprende de esta visión, según las fuentes que hemos consultado, es clara. La paz verdadera y duradera, la única capaz de romper esta espiral de violencia que describe el jinete rojo, no se puede encontrar finalmente en las estructuras humanas, ni en el poder militar, ni en los tratados. Para el autor del Apocalipsis, esa paz solo se encuentra en la figura central del libro, Jesucristo, el Cordero que fue sacrificado pero que vive, y que es quien abre los sellos, guiando la historia hacia su resolución final en Dios. Nos deja mucho en qué pensar, desde luego. Esta visión tan antigua de la guerra como una fuerza que arrasa la paz y nos vuelve unos contra otros, ¿qué ecos tiene hoy? ¿Qué reflexiones nos provoca sobre los conflictos actuales, sobre nuestra búsqueda constante de paz y, la evidente fragilidad del orden mundial? Ahí queda la pregunta, flotando, para seguir dándole vueltas después de esta inmersión. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.